Esa es una declaración contradictoria, porque usted ha visto un hijo eterno. Un hijo eterno, ¿y eso? Un hijo no puede ser eterno porque si es algo biológico, él es hijo a partir de cuando la mamá lo dio a luz. Pero Cristo es un hijo eterno. ¿Y cómo entonces hijo? Porque la idea de hijo no es una idea biológica, no es una idea genética. Es una decisión del Padre de establecer una forma de vincular con Él, con la vida de Él, a seres que están afectados por el pecado. Y como Cristo estaba decidido desde la eternidad, desde tiempos inmemoriales, que Él iba a ser de esa raza que se había perdido, entonces Cristo en la eternidad fue estimado como hijo, el Hijo. Y déjenme decirle que el Hijo es Cristo, nosotros no somos hijos. Ya he dicho eso varias veces, tengo que explicárselo. No, nosotros somos hijos de la adopción. Nosotros somos hijos en Cristo. ¿Cómo yo le explico eso, Carlos, a la gente? Nosotros somos hijos en Cristo. El Hijo es Cristo. Por eso dice Efesios, Él es hijo. Importante, me pregunta el hermano Pambele, ¿cómo que Él es hijo? Fíjense ustedes, eso para mí es capital explicarlo. Para mí, ese es como el punto que me detonó a mí el misterio de la salvación y de cómo llegar a ser hijo. ¿Cómo es que Cristo es hijo? ¿Cómo es que Cristo es hijo, hermano? Eso es, para mí es un misterio, el misterio más insondable de las Escrituras. Pero antes, leo aquí en Efesios para que ustedes vean cómo es que nosotros somos hijos. Dice aquí, en el verso 4, Efesios 1:4, la manera como nosotros somos hijos de Dios. Dice, según nos escogió en Él, de esa manera que somos hijos, escogidos en Cristo. La manera de mantener un vínculo con Dios es en la vida sin pecado, dependiendo de Él en todas las cosas, por la fe y a través del Espíritu en el caso de los seres caídos. Y en el caso de todo el mundo, de todos los seres, Cristo es el medio de comunión con el Padre. Pero Cristo es el Hijo amado de Dios. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Cristo es el deleite del Padre y lo ha sido por toda la eternidad. En el libro de Proverbios, capítulo 8, dice, eternamente tuve el principado delante de Él. Cuando yo leo eternamente allí, eternamente tuve el principado, yo no entiendo cómo es que los antitrinitarios se confunden. Porque el versículo anterior, o el siguiente, dice que fui engendrado, la sabiduría fue engendrada. Y entonces él mismo dice, el versículo de al lado dice, eternamente tuve el principado con Él. Entonces, ahí se establece un razonamiento de las Escrituras. Yo saco una conclusión bíblica de 2 versículos, descalificando a uno y escogiendo el que más me gusta. Uno dice, eternamente tuve el principado juntamente con Él. Y el otro dice, fui engendrada. Ah, no, yo descarto eternamente y cojo fui engendrada. ¿Qué manera más caprichosa de razonar las Escrituras? Entonces, antes de ser engendrada la sabiduría, Dios no tenía sabiduría. Exacto. Dice Carlos que si antes de ser engendrada Dios no tenía sabiduría. Bueno, yo no creo que alguien piense que hubo un momento de la eternidad cuando Dios careció de sabiduría. Dios necesitó sabiduría para todo lo que hizo y resulta ser que esa sabiduría es Cristo. Eso es como que Cristo es la palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios. Ahora, fíjense ustedes qué problema pasa con la palabra. Nosotros no sabemos de eso, porque nosotros eso no lo podemos entender. Cuando usted habla, usted está ahí. Yo estoy hablando y yo estoy aquí. Pero en Dios se da un misterio. La palabra de Dios, ella en sí misma tiene un poder. Ella en sí misma es una identidad. La palabra de Dios es una identidad. La palabra de Dios es creadora. Usted ahora mismo agarra la palabra de Dios. Usted, óigase bien, usted y yo agarramos la palabra de Dios y la decimos por ahí, esa palabra tiene poder. Jesús le dijo, miren,
en mi nombre, en mi palabra, vayan y resuciten muertos. Y iban los apóstoles, mira, en el nombre de Jesucristo yo te digo que te levante. Y se levantaba. La palabra de Dios tiene poder en sí misma. La palabra de Dios es Cristo Jesús. Él es la palabra de Dios. Yo no creo que tenemos que ahora hacer un estudio bíblico de eso aquí entre adventistas. Diga, hermano querido. Dice el hermano que leamos Proverbios 9:22. Vamos a complacer este hermano. Proverbios 9:22. No llega al 22, hermano. ¿Qué pasó ahí? 8:22. Dice 8:22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo. Oigan bien, antes de sus obras. La literatura hebrea es muy expresiva, pero se expresa por paralelismo, por ideas sinónimas. Eso es propio de la literatura hebrea. Dice aquí, Jehová me poseía en el principio. Usted se preguntará, ¿y dónde queda eso? Y sale a buscar el principio. Déjeme decirle, hermano, el que sale a buscar el principio de Dios va a tener un tremendo problema. Porque va a caminar y a caminar y caminar. Se le va a pasar la eternidad caminando y no lo va a encontrar. El principio de Dios. Que la Biblia revela que Cristo es el principio. Si la Biblia revela que Cristo es el principio, entonces tienen más problemas los antitrinitarios. Eso no le resuelve el problema que Cristo es el principio. Eso quiere decir que entonces tampoco en Cristo van a encontrar principio. Entonces Cristo no es creado. O sea, no le van a encontrar la punta a esa madeja. El principio, hermano, fíjense lo que explica este versículo del principio. Estamos en el 22. Jehová me poseía en el principio. Y dice, ya de antiguo. El Señor no lo puede decir de otra manera. Nosotros hay que hablar en un vocabulario humano. Lo mejor que el Señor puede decir no es ya de antiguo. Porque ¿a dónde nos va a referir? Refiérase para el pasado a un punto. No hay punto que referir. Lo más que te puedo decir de antiguo. Y coge para allá y encuéntrale el principio. No se lo va a encontrar. Entonces fíjese donde se aclara el texto. Donde se aclara el mismo texto. Dice, antes de sus obras. El principio está antes de las obras de Dios. Las obras de Dios son las cosas que Él crea, todo lo que Él ha creado. Todo. Óigase bien. Las obras de Dios es todo lo que Él ha creado. Antes de eso estaba Cristo ahí. Ahí es que está el principio, antes de eso. Antes de todo lo creado. Entonces, usted le puede poner un punto de partida a eso. Cristo es Dios es increado por naturaleza. Increado por naturaleza. Pambelé está ansioso por decirme algo más. Yo no tengo problema, tú puedes participar. Página 12 de Patriarcas y Profetas dice. Que Dios creó, o sea, corroborando con lo que dice Colosenses. Échate para acá, bien. Pero no te voy a dar el micrófono, te lo voy a poner. Para poder quitártelo cuando hables mucho. Sí, feliz sábado para todos. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 12, dice que Dios creó todo lo que tiene que ver con los seres celestiales, inclusive el trono de Dios, de acuerdo a lo que declara Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Vamos a leer eso. Colosenses. Ya está dando cita, está predicando. Sí, porque pero está bien. Hazlo rapidito, porque no es un tema que tú vas a dar, solamente a presentar ese punto. Ok, yo quiero que se aclare más bien el punto, porque si la Sagrada Escritura me revela a mí, en Patriarcas y Profetas, en la página 12, que el Creador, sí, que aparece en el libro, en la página 12 de Patriarcas y Profetas, que es lo mismo que aparece en Colosenses, capítulo 1, verso 15 al 10, hasta el 20, yo quiero que se me define esa parte, porque el Hijo ahí, en su totalidad, es el que aparece como el creador de todas las cosas. O sea que pues, Él mismo define que hay un Hijo en la creación. O sea, completamente independiente del Padre como creador. Perfecto, está ahí un Hijo, yo Entonces, estoy de acuerdo. Yo quiero que se define ese punto, porque si hay un Hijo, en el idioma humano nosotros tenemos que ver el punto de partida de un Hijo en cuanto a lo que se llama la reproducción. Está bien, gracias.
Bien, yo le di la mano a mi hermano Pambelé del alma, pero quiero decirle, no tengan mucha fe de que yo voy a dar mucha mano ahora. En la tarde, sí. Hermanos, Cristo es el Hijo eterno de Dios. Nosotros no negamos que Cristo es Hijo de Dios. En cualquier punto de la eternidad, la palabra de Dios declara a Cristo como el Hijo de Dios. Eso es un tipo de relación que han definido el Padre y el Hijo. Déjeme decirle, el Padre no es más Padre que lo que puede hacer el Hijo. El Padre no tiene un solo atributo que lo haga más Padre que lo que puede hacer el Hijo. Sencillamente, ellos han definido una manera de relación para darnos un ejemplo a nosotros, los seres humanos, de dependencia. Cristo vino aquí y Él dijo, el Padre y yo uno somos. Tú me viste a mí, ya tú viste al Padre. Y usted dice, entonces, ¿cuál de los dos es el Padre? Bueno, mi Padre está en los cielos. Llámale Padre al que está en los cielos y a mí, llámame Hijo. Pero yo quiero que tú sepas que yo soy tan Padre como es el Padre. Isaías 9:6 dice, porque un hijo no se ha nacido, hijo no se ha dado, y se llamará su nombre, póngalo de punto suspensivo ahí, y se llamará su nombre Emmanuel, admirable. De hecho, cuando Isaías dice admirable, consejero, está utilizando textos que los profetas anteriores a él usaron aplicándoselo al Padre, y él le está diciendo admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz, al Hijo, y al Hijo ahí se le llama el Padre. Entonces, no, Él es Padre y el Hijo. En el algo divino, el Hijo y el Padre son uno. El Padre y el Hijo, hermanos, el lenguaje divino, nosotros tenemos que tratar de crecer hasta el lenguaje divino, porque si no tenemos problemas. Nos vamos a quedar... No, perdón, yo te di la palabra, pero no me esté interrumpiendo, porque entonces ahí se hace un caos. Y si tú me levantas la mano, yo te doy la palabra si lo creo oportuno. Porque tenemos que respetar el orden. Y no tengo problema, pero para poder desarrollar un tema, debe ser así. Hermano, le doy la palabra un momentito. Entonces, hermanos, recordemos, el lenguaje divino no cabe en el lenguaje humano. Dios no sabe, Dios nos comunicó el Evangelio de la mejor manera que Él pudo, pero el lenguaje divino no cabe en el lenguaje humano. Entonces, nosotros tenemos que tratar de entender a Dios. El Padre y el Hijo son uno, el Padre y el Hijo, pero es una verdad incuestionable en la Biblia. Ahora, ¿cómo es que el Padre y el Hijo pueden ser uno? Eso no es lógico, eso es una cosa ilógica. Pero como la lógica humana no es la regla para medir a Dios, nosotros no se nos ha pedido que razonemos eso. Se nos ha dicho que lo aceptemos.